Los dos amantes solo podían conocerse en secreto. La mera existencia de su relación iba en contra de todas las reglas. Si alguien se enterara de ello, seguramente lo matarían. Pero las cosas resultaron aún peor. Durante una reunión, la mujer dio la noticia de que estaba embarazada. Ambos amantes estaban inmensamente felices e igual de emocionados, pero no por las duras realidades de la paternidad, las enfermedades peligrosas y las cargas financieras. El hombre sabía bien que no podría proteger a su propio hijo y su amada mujer se vería obligada a esconderse por el resto de su vida. Este niño nunca conocería una vida normal, porque esto no era posible con tales padres. Aún así, la vida siguió como siempre y nació el niño, pero luego todo empezó a desmoronarse. Estos padres y sus puntos de vista y opiniones inmutables fueron lo que causaron esto específicamente. Sin embargo, cada uno de los padres se mantuvo fiel a sus principios, porque de lo contrario, estos dos no hubieran llegado tan lejos. Aún así, el sufrimiento llegó a su puerta. La madre fue asesinada y el padre se vio obligado a entregar a su propio hijo al monasterio, y por eso no lo vio durante más de 10 años. La niña nunca conoció a sus padres, ya que creció entre monjas lejos y aislada del resto del mundo exterior. Sin embargo, esto era lo que se podía esperar, ya que una criatura con cuernos y cascos no habría podido ir a la escuela con seguridad como lo haría un niño normal. Hay ciertos objetos en la fundación con una rica historia, linaje y conexiones cercanas con otras anomalías conocidas, y SCP-166 es uno de estos. Sin embargo, ella misma no sabe mucho sobre nada de eso. El objeto es una adolescente. A primera vista se diferencia de otros niños europeos corrientes por la presencia de cuernos, cola y pezuñas muy parecidas a las de un reno. A pesar de estas partes de animales, SCP-166 no tiene mutaciones en su ADN que expliquen esta apariencia. El objeto posee una sola característica anómala. Está limitado a un radio de 15 metros, aunque las posibilidades de que esto pueda aumentar con el tiempo no están fuera de consideración. Cualquier cosa y todo lo que esté atrapado dentro de este campo de influencia volverá a su estado natural sin procesar. En otras palabras, vuelve a los materiales naturales originales que los componen. Uno de los ejemplos más notables de esta reversión es cómo se ven afectados la electrónica y la tecnología compleja. Primero, los componentes metálicos se rompen, por lo que cualquier mecanismo en funcionamiento falla y se detiene de inmediato. Sin embargo, otros objetos que ya están hechos de materiales naturales como ropa o construcciones de piedra se ven afectados solo levemente. También hay un crecimiento anómalo de flora dentro del radio del poder de SCP-166. Esto ocurre a menudo en lugares donde las plantas técnicamente ni siquiera deberían estar creciendo. Y si hay una cámara sobre el objeto, este crecimiento explosivo de vegetación se extenderá incluso a los equipos de videovigilancia y las cerraduras electrónicas. Aunque parecería que hay más en todo esto que solo SCP-166 brotando macizos de flores anómalos a su alrededor, el objeto experimenta reacciones extremadamente dolorosas a cualquier tipo de contaminante y materia artificial. En una ocasión estuvo a punto de asfixiarse debido a un ataque de asma luego de una visita de uno de los científicos. Resultó que era un fumador, aunque en ese momento se había abstenido de fumar durante 3 semanas completas antes de conocer a SCP-166. A veces, el personal de la fundación simplemente se refiere al objeto como una Gaia adolescente. Según la mitología griega antigua, Gaia es la diosa de la tierra y la naturaleza, y fue la responsable de crear toda la vida en el planeta. En realidad, hay una razón más detrás de esta comparación, pero hablaremos de eso más tarde. Después de estudiar todas las características del objeto, se llevó a la sección biológica del sitio 19. La entrada a estas instalaciones se ha equipado con una esclusa de aire sellada, y también se instaló un potente sistema de purificación de aire en el interior. Todo el personal que trabaja con SCP-166 usa traje protectores especiales. A la propia Gaia también se le proporcionó ropa holgada de algodón u otros materiales naturales. Esto también se aplica a la comida del objeto. Todos los platos se cocinan y preparan utilizando solo los ingredientes más orgánicos. El personal ha permitido que SCP-166 se quede con algunas de sus pertenencias personales. Al principio, sus solicitudes debían ser aprobadas por miembro del personal con al menos una autorización de nivel 4. Sin embargo, estas condiciones han cambiado desde entonces. Ahora, todas sus consultas se envían directamente al director del sitio. A petición suya, a Gaia se le dio un rosario católico, así como una Biblia. Otro material escrito religioso se revisa primero antes de entregarlo al objeto. El personal originalmente negó la primera solicitud de SCP-166 de visitas regulares con un sacerdote, pero luego el director del sitio hizo que trajeran a un capellán local a visitar a Gaia 2 veces por semana, aunque la confesión no es confidencial como suele serlo. Sin embargo, el objeto es consciente de ello. La solicitud de tener una línea telefónica directa con el monasterio de la Santísima Virgen María fue rechazada. Tal como están las cosas, SCP-166 desde su infancia hasta los 12 años ha vivido bajo la protección de la comunidad religiosa. El convento
convento de Nuestra Señora de la Misericordia, que se encuentra en el condado de Galway, Irlanda. Uno de los peregrinos del monasterio había notado accidentalmente el objeto y le informó a las autoridades locales. Sin embargo, no fue por ellos que la fundación llegó a conocer a Gaia. No, esa historia es mucho más intrigante. Pero para entender completamente todo, primero debemos dirigir nuestra atención a la base de datos de la coalición oculta global. Allá por los años 90, el grupo de ataque del gobierno colombiano, con un nombre código Lancelot, llevó a cabo una operación infame en Inglaterra. Este evento a menudo se menciona en los documentos como el incidente de Cornwall. Durante su misión, una anomalía identificada por el COG como LTE 9927 Black, también conocida como la Diosa, fue asesinada. Ella había intentado ejecutar algún tipo de ritual planetario que devolviera a toda la raza humana a la era neolítica. La Diosa fue encontrada junto con su hijo. También se dio la orden de matar al niño, porque con la edad eventualmente podría llegar a ejecutar el mismo ritual mencionado anteriormente, igual que su madre. Durante el operativo, el comandante del grupo fue asesinado y, según el informe, fue premiado póstumamente y se le dio una ceremonia. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, el agente de la COG supuestamente fallecido se llevó al niño y lo llevó al monasterio. Esta niña no es otra que la propia SCP-166. Cuando las autoridades locales se enteraron del objeto, ese mismo agente se puso en contacto con la fundación. A cambio de información sobre la coalición oculta global, pidió que se protegiera a la niña. Además, también confirmó que Gaia es, de hecho, la hija de la diosa asesinada por las autoridades chinas. Mientras estaba en la fundación, SCP-166 le contó al capellán sobre su vida en el monasterio. Nunca había conocido a sus padres, ya que había llegado a las monjas cuando aún era una niña. Aún así, las mujeres hablaban ocasionalmente entre ellas sobre la madre de la expósita. Fue al escuchar estas conversaciones de que la niña se enteró de que su madre era una diosa. Sin embargo, la propia Gaia no cree que esta sea la verdad, considerando su apariencia. Tiende a creer que su madre probablemente era un espíritu amable o una entidad similar. Es más, la abadesa había mencionado una vez que la madre de la niña anómala había hecho algo malo y por lo tanto fue asesinada por ello. Aún así, eso no fue en realidad lo que más confundió a SCP-166. Nadie mencionó a su padre, ni siquiera cuando conversaba en secreto. Una pregunta seguía fastidiando a Gaia. Si su madre era realmente tan mala, entonces ¿qué podría haber hecho su padre que nadie se atreviera siquiera a mencionar su nombre? Pero en su cumpleaños número 16, su pregunta fue respondida. El agente de la COG que había rescatado a la niña se unió más tarde a la fundación. Asistido por sus extraordinarias habilidades, pronto alcanzó la posición de alto rango. Y fue esto lo que le permitió al hombre influir en la calidad de vida de SCP-166 de todas las formas posibles. En varias ocasiones incluso había violado las normas y reglamentos, pero siempre terminaba bien para él, y solo unos pocos en la fundación lo logran. A estas alturas, probablemente ya hayas adivinado que este hombre es el padre de Gaia. Aunque esta teoría no está completamente confirmada, todas las pruebas apuntan a ello. Sin embargo, una cosa que vale la pena señalar es que el agente que desertó de la COG se llama agente Ukelele, y este individuo, si lo sabes, no es otro que el controvertido empleado de la fundación, Dr. Alto Clef. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con él, permítanme informarles, nadie sabe quién es ni de dónde proviene, y siempre responde a las preguntas sobre el pasado de diferentes maneras. Clef afirma que su nombre real es similar al sonido que se hace en un ukelele cuando se toca el acorde La mayor, y siempre lleva este instrumento consigo. Alto no es en realidad un nombre, sino más bien un apodo que se le dio debido a que dejó una imagen de una clave de alto de la notación musical en lugar de una firma normal. Por esta razón, recibió el apodo de El Hombre del Ukelele mientras estaba en la COG, la organización a la que finalmente llegó a desertar. El doctor es en realidad un humanoide anómalo y nadie sabe exactamente cómo es. No hay fotos ni videos con la cara de Clef, pero se sabe que tiene 3 ojos, azul, verde y marrón, y que sus pupilas absorben la luz. El doctor también tiene otra característica distintiva, una sonrisa muy parecida a la del gato de Cheshire. Es brutal, sin tacto, se comporta de forma desagradable y miente perpetuamente. Al mismo tiempo, sin embargo, Clef también es extremadamente inteligente y endurecido. Es un asesino nato y muy probablemente no es un ser humano de ninguna manera. Algunos de los empleados más crédulos incluso lo consideran un demonio. Y ahora volvamos a SCP-166. En 2013, en su cumpleaños número 16, apareció una nota de su padre sin permiso en la celda de la instalación. En esta carta afirma que había conocido a su madre, la diosa, en su juventud, pero cuando ella decidió volver a la Tierra a su forma original, él personalmente le disparó una bala directamente en la frente. Gaia era solo una bebé, pero también había estado en la misma habitación y fue testigo de cómo su padre asesinó a su madre. En su carta no ofreció disculpas, solo esperaba comprensión y perdón. El padre juró proteger a su hija y hacer todo lo posible por ella, pero aquí está la cosa. Hay evidencia que indica que Alto Clef falleció en un accidente automovilístico mientras conducía a la escuela de ballet de su hija. Esto ocurrió en abril de 2019. Sin embargo, considerando que esta no es exactamente la primera muerte de una persona que tenía un ukelele, no me apresuraría a enterrarlo. ¿Qué piensas de Gaia y Alto Clef? Cuéntame abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Nos vemos.